de San Juan a la altura del capítulo 4. Vaya allí, acompáñenme, y cuando lo tenga, se coloca en pie en reverencia a las Escrituras y glorifica al Señor de la manera que se sienta más cómodo. Amén. Aleluya. Juan capítulo 4. Tiene por título Jesús y la mujer samaritana. Gloria a Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Padre, exaltado es tu nombre, Señor, en esta preciosa noche. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Padre. Quita toda sabiduría humana. Quita, Señor, todo aquello, mi Rey, que pueda estar influenciado por mi conocimiento, Padre, y que descienda el conocimiento celestial, Padre amado, que nos edifique, que nos exhorte, como dice la Escritura, Padre, que toda ella es inspirada para enseñar, para redarguir, Padre. Así, Señor, te pedimos en esta preciosa noche que esta palabra que es infalible, también, bendito Dios, nos pueda confrontar y nos pueda alentar a seguir mirándote y glorificándote. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, y en tus manos estamos. Amén y amén. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Conocemos, mis hermanos, que para uno llegar a conocer a una persona es necesario dedicarle tiempo en conversaciones, en citas, en sacar el espacio pertinente para entrar en esas conversaciones que lo lleven a uno a poder tener una vaga idea. Digo vaga idea porque uno al final de cuentas nunca termina de conocer a una persona muy bien, ¿cierto? Hasta en el matrimonio, cuando usted se casa por primera vez, aunque ame a su pareja, aunque usted lleve tiempo conociendo a su pareja, va a enfrentar momentos en que cosas de su pareja y que su pareja también cosas suyas van a chocar, van a ver esos momentos en que acciones o circunstancias propicien esos momentos en que usted tenga esas pequeñas molestias de uno hacia el otro y viceversa. Pero en esos momentos usted tiene que aceptar que esa persona es totalmente diferente, que aunque llevaste tiempo conociéndole en diferentes citas, no lo terminaste de conocer completamente, pero les traigo noticia. Te tocó aceptarlo porque ya estás casado. Amén. Entonces usted aprende a lidiar con esas pequeñas cosas de su pareja y empieza a buscarle la manera de decir, bueno, me tocó, gloria a Dios, entonces vamos a hacerlo de la manera más amena posible para tener una buena relación en todos los años que vienen en nuestro matrimonio o los que están próximos a venir en el noviazgo. Por eso el consejo es, mi hermano, dedíquele tiempo a esa persona si usted está pensando casarse, porque después no hay vuelta atrás. Amén. Entonces esto pasa aquí, amén.
vemos que el Señor dejó su palabra escrita, que desde la antigüedad y hasta este tiempo el Señor le ha placido revelarse a través de la Escritura. Pero en este pasaje que leímos había un problema, un gran problema, por decirlo así. Entendemos que judíos y samaritanos no se gustaban. Es más, era preferible para un judío dar la vuelta que pasar o atravesar por Samaria, aunque le quedase más cerca al lugar donde iba. Y esto era tan tremendo en aquel entonces, el por qué los judíos y los samaritanos no se gustaban. Vamos a entrar en contexto. La palabra nos enseña que en uno de los muchos asedios al pueblo de Israel, el imperio persa tomó cautiva a Israel, pero no completa. Dejó a Judá allí aislada, y muchos de los que habitaban en Samaria fueron llevados cautivos, y una parte que quedó, el imperio asirio trajo otras personas de pueblos paganos, y allí hubo una mezcla. Por el imperio persa necesitaba que Samaria fuera una vez más repoblada. Entonces hubo esa mezcla entre samaritanos y persas. Y eso el pueblo de Israel que quedó en Judá y todos los circundantes vio de mala gana eso, porque entendía que la palabra allí en Levítico nos enseña que el Señor prohibía directamente y rotundamente el ligarse con otros pueblos, pues el Señor, llamándolo a santidad, era necesario que el pueblo estuviera apartado para Dios, y que el pueblo de Israel, si pensaba casarse, les era prohibido buscar pareja de otro pueblo o ciudad. Amén. Entonces, ese conflicto religioso llevó a esa diferencia entre judíos y samaritanos, pero el trasfondo es mucho mayor, porque dice la palabra que entonces Samaria, en rencor, adoptó un lugar de adoración diferente al templo, del cual el Señor había estipulado que allí solo se adoraría. Amén. Entonces esa rivalidad religiosa separó aún más a unos pueblos que antes eran hermanos, a una ciudad que eran de la misma sangre y que creían en un mismo Dios, pero que se vieron separadas por esa circunstancia. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Entonces vemos este pasaje, y como nuestro Señor Jesucristo es así de maravilloso, Él en el capítulo 4, en el verso 2 en adelante, verso 3, o el verso 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero ¿cuál era la necesidad? Y por eso es que usted, mientras leía el contexto, la mujer le dice: ¿por qué siendo tú judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Ok, nos volamos varios versos, pero era para entrar en este contexto. Amén. Entonces, lo importante que el Señor nos quiere enseñar aquí era que les era necesario pasar por Samaria, porque el cumplimiento de la Escritura era el mismo Señor Jesucristo, y que Dios necesitaba y necesita hasta el día de hoy un pueblo santo, un pueblo apartado de Dios en santidad, pero al fin y al cabo un solo pueblo, no un pueblo dividido. ¿Cuántos adoran a Dios? Tanto los judíos como los samaritanos tienen la misma raíz, y ahora nosotros que somos adoptados también tenemos la misma raíz por la sangre del Cordero, porque en Isaías 53 dice que de una sola sangre Él hizo de esa sangre hizo una sola, nos adoptó, nos escogió. Hoy el pueblo de Dios no es el judío ni el samaritano, el pueblo de Dios es la iglesia, y usted pertenece a ese pueblo. Amén. Aleluya. Entonces era necesario que Dios se metiera allí, porque necesitaba limar esas asperezas entre esas dos naciones, o esos dos pueblos que eran en aquel entonces hermanos, pero que ahora por la rivalidad que tenían se habían separado. Aleluya. Pero Dios necesitaba volver a unirlos, pero volver a unirlos en una manera espiritual. Amén. Por eso es que usted ve que este pasaje en el capítulo 4 empieza hablando de una mujer samaritana, pero si nos devolvemos un poquito más, en el capítulo 3 Jesús también habla con un fariseo, que es Nicodemo.
pone el autor Juan en estos 2 capítulos un parangón hermoso, un contexto hermoso, una comparación tan tremenda, pero que al final nos lleva al mismo punto que Jesús necesitaba enseñar y desatar allí en ese contexto de religiosidad y de separación. Amén. Habla primero con Nicodemo, dice la Escritura en el capítulo 3, si usted tiene tiempo de leer en casa, gloria a Dios, lo voy a parafrasear un poco, que Nicodemo llegó de noche, que Nicodemo llegó de donde Jesucristo, pues Nicodemo tenía la inquietud y le dice: maestro, sabemos que vienes, que has sido enviado de Dios, pues todas las cosas que tú haces son de parte de Dios, porque nadie las podría hacer si Dios no está con él. Pero Jesucristo corta ahí y le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo se sorprende, pues Jesús no le sigue la corriente en esa conversación que él quiere tener, sino que pone un alto y le dice: ok, bueno, necesito que tú, como eres maestro de Israel, conocido, instruido en toda la ley de Moisés, en los profetas y en todo lo que a la ley se refiere, que entiendas en este lenguaje que te voy a empezar a hablar, que entiendas lo que te voy a decir, porque necesito que entres en sintonía en lo que el Señor quiere hacer. Y sé que tú puedes tenerlo porque tú eres estudioso, le dice el Señor, en otras palabras, aunque el Señor conoce todo. Amén. Nicodemo empieza a mirar y a decir: ¿cómo es posible esto? ¿Acaso puede uno nacer siendo viejo y volverse al vientre de la madre y volver a nacer? Jesucristo, parafraseando, le dice: eres tu maestro de Israel y no conoces esto. Mis hermanos, porque ¿qué? Los fariseos tenían el monopolio de las escrituras. Enseñaban las escrituras, pero nunca discernieron que la escritura estaba dándose el cumplimiento enfrente de ellos. Y ahora nos metemos con la mujer samaritana. Estábamos hablando de un fariseo en Judá, en Israel propio, y el Señor le es necesario pasar ahora por Samaria y encontrarse con una mujer relegada del lugar de adoración que Dios había estipulado, que era el templo que se encontraba en Judá. Pero por ser ella samaritana y por estar en esa división, los samaritanos adoptaron, aleluya, de adorar en el monte de, aleluya, gloria al Señor, de Sicar. Amén. ¿Por qué? Porque ese monte también tenía un significado religioso para ellos. Porque el Señor, aleluya, Jacob también de allí había adorado al Señor y allí se encontraba el pozo que le dio a su hijo José. Ahora los samaritanos, por la necesidad de congregarse, adoptan un lugar diferente al templo de Israel. Y ahí muestra lo que el Señor viene a hacer, porque necesitaba acabar con esa religiosidad. Usted va a ver más adelante que este mismo Juan presenta cuando Jesucristo dice que, aleluya, los discípulos le dicen: Señor, mira la majestuosidad de Israel, de este templo. Y el Señor dice: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que estáis viendo. Porque el Señor necesitaba meter al pueblo en lo que el Señor quería que realmente el pueblo entendiera, que es apartarnos de la religiosidad para adorarle en espíritu y en verdad, para conocer al Dios verdadero. Por eso el Señor manda decir a los fariseos que vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. El templo representaba sacrificio, el monte de los samaritanos representaba sacrificio, pero Dios necesitaba meter el cumplimiento de la ley, pues nadie por las obras de la ley podía salvarse. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Entonces el Señor llega y pasa por Samaria y se encuentra allí a una samaritana. Amén. En el verso 6 dice: y estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Aleluya, ahí está el contexto del cual hablaba. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? El Señor necesitaba colocar también en Samaria el pilar de lo que iba a ser la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios necesitaba que ese pueblo que estaba relegado a la adoración en aquel templo, que entrara también en lo que el Señor siempre desde la antigüedad hasta el día de hoy había estipulado para que el hombre pudiera salvarse. Buscar realmente la presencia de Dios, conocer realmente la presencia de Dios. Dios destruyó esos lugares de adoración porque representaban en ellos la ley en la cual él ya había estipulado que nadie podía salvarse. Dios necesitaba que el pueblo de Israel completo, tanto judíos como samaritanos, entendieran que ahora la salvación era por la obra redentora de Cristo y por la fe en el Hijo de Dios. Entonces el Señor pasa por allí y destruye esa rivalidad, y la mujer samaritana tiene algo que no tiene Nicodemo, siendo fariseo y principal entre los fariseos. La mujer samaritana reconoció quién era el que le hablaba. Nicodemo, en su vagancia, también reconoce algo, pero con la conversación de Jesucristo queda confundido. La mujer samaritana reconoce y va a la Escritura y dice: Señor, sé que el Cristo ha de venir. Aleluya, y tú me parece que eres profeta. A Dios le plació decirle a la samaritana: ese Cristo que ha de venir es el mismo que habla contigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque Dios escogió de lo menospreciado para hacer, bendito Dios, lo que Él quería y poder mostrarse en todas aquellas personas que estaban relegadas por una sociedad religiosa, para mostrar su misericordia en aquellas personas que se creían que eran las más pecadoras. Amén. Y el verso 10, aleluya, ahora sí entramos en materia. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, aleluya, agua de vida. Ahora, el pueblo de Israel tenía un problema tremendo después de que cesaron los profetas. Dice la palabra que esa hojita en blanco que separa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento representan más de 400 años sin que el Señor hable. Amén. Todo lo que en ese tiempo se especulaba o se hacía era en un esfuerzo religioso por volver a traer esa palabra de Dios que ellos mismos en su incredulidad y en su necedad cesaron. Amén. Pero el Señor, aunque en esos momentos cesó, Dios no lo abandonó porque tenían la ley. El problema es que en esos 400 y algo de años no entendieron el plan que Dios estaba trazando, y al revelarse Jesucristo tampoco conocieron el cumplimiento de la palabra y terminaron crucificándole. Aunque era el plan divino de Dios, también tenían que ver lo que esta mujer samaritana vio. Ahora, ¿qué representa eso, mi hermano? Representa que aunque usted esté aquí en la iglesia, aunque usted sepa mucha Biblia, aunque usted no se pierda ningún culto, también tiene que entender que es necesario que usted conozca íntimamente al Señor, porque la palabra buena es para aquel que la estudia, pero que también aplica la oración y esa intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, el ir y venir a la iglesia no nos salva. Lo que nos salva es creer en Jesucristo, conocerle, porque Él se ha placido revelarse a través de la Escritura. Si usted viene pero no lee la Escritura, si usted viene pero no ora al Espíritu Santo para que le revele la Escritura, usted puede ser un fariseo más en este tiempo. ¿Cuántos adoran a Dios? Mira lo que dice el Señor: si conocieres el don de Dios. ¿Qué traduce don? Traduce regalo. ¿Qué traduce don? Aleluya, nuevo nacimiento. Por eso le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Amén. Aleluya, el Señor es maravilloso. Ahora,
Jesús está diciendo que a ella le pide agua para que ella entienda que en ella hay una necesidad mayor que esa agua física que está pidiendo. Cristo desnuda el problema completo de la mujer samaritana y le dice: ve y llama a tu marido. Ella le dice: no tengo. Cristo le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene tampoco es tuyo. Dios es tan tremendo que coge la necesidad de la mujer y la hace que ella misma reconozca delante de él, sin ella todavía entender quién es el que está enfrente, y la hace mirar en retrospectiva de su vida para confrontarse con una verdad que hasta el día de hoy sigue transformando vida, porque usted también se tropezó con ella en algún momento de su vida. Y ese es el Señor Jesucristo, y esa es la palabra de Dios. Coge y a la mujer la hace reconocer, aleluya, que está en pecado, que está en dificultad, pero que Él mismo es aquel que puede solucionar lo que ella por tanto tiempo ha padecido y lo que hoy nosotros también seguimos viviendo en el Evangelio. ¿Cuántos adoran a Dios? Levante su mano y aplauda al Señor. Pero Cristo habrá diciendo: si conocieres quién te pidiere de beber, aleluya, no solo le dieres agua, sino que le pedirías. Abre esa puerta tan maravillosa en el sentido que nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de pedirle al Señor lo que nos hace falta. Dios dice en su palabra que no nos dejaría solo, que Él envió al otro consolador. El problema es que no conocemos como debiéramos conocer a nuestro Señor si no estamos en intimidad con Él. Cuando yo comencé a predicar, les dije que es necesario, cuando usted conoce a esa persona, pasar tiempo de intimidad con Él. Así mismo es Dios, así mismo es el Señor. Si usted viene a la iglesia pero no pasa ese tiempo en comunión con Dios, usted no va a poder distinguir o a discernir lo que el Señor le quiere mostrar o por donde el Señor lo quiere llevar. Por eso es que hay muchos cristianos que hasta el día de hoy cometen tantos errores en las congregaciones. Por eso es que hay tantos cristianos y tantos pastores que hasta el día de hoy los ve predicando 6 meses, 1 año, 2 años y después terminan en las cantinas. Terminan llevándose a la mujer del hermano y terminan destruyendo, aleluya, no solo su vida, sino una congregación y todas las personas que están pendientes y comienzan a hablar del evangelio. Eso estaba pasando en Israel, que aunque no se veían esos problemas, mucho pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Libro de Oseas, capítulo 4, amén, verso 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? El problema es que la escritura estaba, es que la presencia de Dios estaba, pero ellos en su desobediencia no lo recibieron como debían. Y hoy, al día de hoy, tenemos aún mayor gloria al Señor, oportunidad de conocerle, pues nosotros tenemos la revelación completica y no la estudiamos. Queremos que Dios nos hable en el servicio, pero en la intimidad no buscamos su palabra. ¿Cómo nos habla Dios? A través de lo que Él dejó estipulado, su palabra. El Señor y el Espíritu Santo no habla fuera de su palabra. El Señor habla por la Escritura. La Escritura es la autoridad que el Señor le dejó a la iglesia para conocerle. Y el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, y el conocimiento entero y la revelación de Dios está aquí. Ahora, la mujer samaritana reconoce quién es el que le está hablando. Entiende quién es el que le está hablando. Y su conversión es instantánea. Dice la palabra que ella fue y testifica en Samaria. Y los samaritanos, que tenían sed de esa agua viva, no se quedan quietos. Van tras el testificar de la mujer y se encuentran con el hacedor de la vida.
Samaria, la que estaba relegada en aquel entonces, es saciada de un agua viva por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace por transformar la vida de una mujer rechazada que aplica el mensaje del evangelio, testificándole a un pueblo que tenía la necesidad de conocerle. Aleluya, bendito es el Señor. ¿Qué es eso? El mensaje del evangelio. ¿Qué es eso? La palabra bien predicada, bien expuesta, la que transformó una ciudad de Israel despreciada, menoscabada, en una ciudad que ahora se encontraba con su hacedor y con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es Dios. Y Juan lo estipula así, colocando las dos realidades de Israel en ese mismo tiempo, en ese mismo pasaje de tiempo. Uno creyendo conocer toda la Escritura y otro que en su vago conocimiento conoce al Señor. ¿Y cómo conocemos eso, mis hermanos? El capítulo 4, avanzando. En el verso 21, aleluya, vamos a tomarlo desde el verso 20, vamos a leerlo, amén. Vaya conmigo. Dice la Escritura: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí está la rivalidad. Pero seguimos, verso 21. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Y bueno, mi Biblia lo tiene en rojo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree que busca el Padre hasta el día de hoy, desde ese día que le habló a la mujer samaritana? ¿Qué busca? ¿Que le adoren en qué? ¿Y por qué hay tanto cristiano perdido hoy? ¿Y por qué hay tantos cristianos que se van al mundo después de estar en una iglesia, en una congregación? Porque en los púlpitos de hoy en día no se enseña ¿qué? La palabra de Dios, mis hermanos. Aleluya, siento que estoy solo. Aleluya. La palabra es la autoridad de Cristo. Y el Espíritu Santo testifica de Cristo, porque el mismo Cristo dice: Él toma de mí y testifica de lo que yo os he enseñado. ¿Y qué es lo que ha enseñado el Señor? La palabra de Dios. Por eso sus mismos discípulos en alguna ocasión en estos mismos evangelios le dicen: Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo les dice el Señor? Tanto tiempo conmigo y no conocéis al Padre. Así estamos. La enseñanza en los púlpitos es lo primordial para que el nuevo naciente, el nuevo creyente, esa persona que nace nueva, tenga base para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina y al final terminen en el mundo de donde la misma predicación de la palabra los sacó. Pero por la negligencia de los púlpitos, por la negligencia de no enseñar la Escritura, vuelven a irse tras sus deseos. Y versos antes el Señor dice: la salvación viene de los judíos, pero esos mismos judíos le rechazaron, le crucificaron. Era plan divino, sí, pero también sé que algunos de ellos tendrían por qué mirar al Señor y el cumplimiento de la Escritura. Porque si nos vamos a las sinagogas, dice la palabra que el Señor leyó en Isaías capítulo 53, dice la Escritura, y Él mismo testifica y dice: delante de sus ojos se ha cumplido esta profecía. ¿Y no lo entendieron? ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, mis hermanos, es momento de poder realmente conocer a Dios, pero a través de la Escritura.
Es de gran bendición que usted llene el templo, pero es de mucha más grande bendición que la iglesia que esté llena como iglesia, aleluya, física, también sea una iglesia conocida por Dios espiritualmente. De nada nos sirve tener todas las sillas llenas y ninguno sea conocido por el Señor, porque se va a cumplir la palabra cuando dice, Señor, Señor. Y él que va a decir, nunca. Y pasó 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio y se ve, mis hermanos. No hay un nuevo nacimiento si en el corazón y en el entendimiento del nuevo creyente hay cabida para la escritura, para la palabra de Dios. Escudriñarla porque parece que en ella os está la vida eterna. ¿Qué hace el Espíritu? Sí, el Espíritu Santo está con nosotros, pero Él testifica de que esta obra, esta palabra son verdad, de que Cristo las dejó estipulada. Él nos redarguye, Él nos lleva, pero lo importante del Espíritu Santo, no sé, a mí me pasa, es que cuando estoy lejos de la Escritura, el mismo Espíritu me dice, ¿no has leído? ¿Cómo te vas a mantener vivo? ¿Cómo te vas a mantener encendido? ¿Cómo vas a conocerle? Vas a terminar como una de las viudas insensatas. Mis hermanos, lo que nos mantiene con el aceite a full es el Espíritu Santo, sí, pero la Escritura. ¿O es que no discernimos los tiempos? ¿O es que no se está dando cumplimiento de la Escritura? Mateo capítulo 24. Amén. Amado, no podemos estar siendo religiosos, porque el Señor enseña en Juan 3 y en Juan 4 con Nicodemo y con la samaritana que Él destruyó la religiosidad porque necesitaba un pueblo verdadero que le adore en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Esa era la necesidad que describe en el capítulo 4. Y esa es la necesidad que el pueblo de Dios necesita entender. Que Cristo murió por nosotros, pero que también nosotros tenemos la obligación de poder escudriñar las Escrituras, de buscar su presencia, de tener intimidad con Dios para poder conocerle y que Él nos conozca. Para que se cumpla, mi hermano, que realmente somos hijos de Él. Que dice una de las cartas del apóstol Juan, porque estaban con nosotros, porque salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Puede estar pasando y está pasando en la iglesia. Compartimos aquí en la iglesia, estamos en todas las actividades con la iglesia, pero de un momento a otro el hermano deja de venir. El que estaba encendido se aparta de Dios. Pues simplemente no lo era. Estaba en una vida de apariencia. Y el Señor es perfecto y es efectivo para desnudar esas vidas de apariencia. Puede que estés 20 años, 30 años, pero al final el deseo del corazón, el deseo de la carne que lo ha gobernado desde el inicio de él en el evangelio, termina por sacarlo del mismo evangelio. El apóstol Pablo dice, mira que aquel que esté firme que no caiga. Cuidar esta salvación con temor y temblor. ¿Y qué denota cuidar, mis hermanos? Estar metidos con el Señor completamente, alma, cuerpo y espíritu. Adorándole, buscándole, identificando si estamos siendo legalistas o liberales. Legalistas porque estamos leyendo, orando, pero no sentimos la presencia de Dios. Y liberales porque no hacemos ninguna de las dos. Dios necesita adoradores genuinos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. No dice en espíritu solo ni en verdad sola, en espíritu y en verdad. Por eso el Señor ha traído este mensaje hoy. Necesitamos despertar. Está la iglesia dormida en este último tiempo.
Y el Señor necesita que se despierten. El Señor necesita una iglesia en el fuego del Espíritu Santo. No avivada, porque decir avivada quiere decir que la iglesia está muerta. En el fuego del Espíritu, en la búsqueda de su rostro, en los ayunos, en las vigilias, en la oración, en todo lo que corresponda y donde se glorifique el Señor. Porque nosotros estamos aquí, sí, por Él, pero también para glorificarle, para enseñar a los que vienen, para enseñar a los nuevos de cómo se vive una vida en santidad, pero también en pureza espiritual. No podemos estar en las iglesias creyendo que compramos la salvación con diezmar y con venir. No, la salvación no se compra. La salvación ya Cristo la entregó. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder ir a Él y buscar su presencia y mantenernos firmes en el gozo y en la adoración genuina, porque el Padre tales adoradores busca, y hoy escasean en este último tiempo. La iglesia de este último tiempo está dormida, y el Señor necesita que usted entienda que usted es una de esas personas que el Señor llamó para enseñar la Escritura. No podemos estar sentados, necesitamos estar exponiendo la Escritura, llevando la Escritura, tal vez no en los púlpitos, pero sí a su vecino, sí a su hermano, sí a su familia, porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor le insta en esta preciosa noche a que despierte, a que se meta en la intimidad con el Señor y busque su presencia. No podemos estar viviendo religiosamente. ¿Qué traduce religiosamente, mi hermano? Venir, ir y venir. Que el pastor me vea, que el hermano me vea, que no fallo ningún culto. Pero mi alma está lejos del Señor. Pero mi corazón está lejos del Señor. No, mis hermanos. No, no se puede vivir así en el Evangelio. El Señor se entregó completo y Él pide de nosotros una entrega completa. No quiere nada incompleto. No quiere a un Nicodemo ni a una samaritana. Quiere un nuevo creyente genuino que adore al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Amén. Por eso alabe al Señor y apláudale, que Él es maravilloso. Y me quedo con el verso 10 del capítulo 4. Si conocieres el don de Dios. Aleluya, ¿qué dice? Pero dice, tú le pedirías. No tanto que el Señor te diga, dame. Lo que el Señor te dice, lo que tú tienes que pedirle a Él. Ahora el Señor dice en la Escritura que Él conoce toda necesidad que sus hijos tienen. Absolutamente toda. Y Él entiende que aunque nosotros le damos lo mejor, como dice el apóstol Pablo en Romanos, nuestro culto racional, nosotros dependemos de su misericordia diaria. Porque sin su misericordia, sin su Santo Espíritu y sin la Escritura, nosotros no podemos estar sentados aquí. Esa es la obra de Cristo. Y usted tiene que vivir para Cristo, pues Cristo lo compró, Cristo lo redimió con su sangre. Por eso el Señor exige que usted sea un verdadero adorador, que yo sea un verdadero adorador y que la iglesia de Cristo esté llena de adoradores genuinos, no emocionalistas, no de tiempo en tiempo, no como la iglesia tradicional de año en año, pues esta Semana Santa que pasó, todos los días. Y no digamos como Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que aquí está Dios. No. Cristo lo interrumpe y le dice, tienes que nacer de nuevo. Necesitamos creyentes con nacimientos genuinos en el Evangelio. Necesitamos creyentes que realmente entiendan que el Señor no se conforma con migajas. Que el Señor quiere que usted y yo estemos enterititito
en el Evangelio, conociéndole, estudiando su palabra, pero también aplicándola y enseñándola. De gracia recibiste, de gracias demos. Pero atienda al mensaje de Dios y prepárese. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16, 17 dice que usted tiene que ser un varón de Dios, un hombre de Dios instruido en la Escritura, que usted esté preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es toda buena obra? Enseñar la Escritura, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso quiero que te coloques sobre tus pies en esta noche. Vamos a adorar al Señor juntos, a glorificarle, exaltarle. Amén. Aleluya. Amados, como parte de este pequeño testimonio, cuando yo estaba estudiando estos dos pasajes, caí en cuenta en lo maravilloso que es del Señor, amén. Y hablando a mi vida, podía experimentar que el Señor hablaba a mi alma y a mi corazón y decía: no importa el cansancio que tú tengas, no importa la dificultad que tú pases, el temor. Estos días han sido bastante fuertes, bastante difíciles, pero el Señor te necesita entero, completo. El Señor necesita que tú estés enteramente en la obra del Señor sirviendo. Mis hermanos, nosotros somos servidores de Cristo. Si usted está en la iglesia, espero que usted tenga ese sentir de ser usado por el Señor, de servirle al Señor. Porque desde el día del nuevo nacimiento hasta el día de hoy, el sentimiento que el hombre de Dios, que la mujer de Dios debe tener, es servir en agradecimiento por todo lo que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo. Nos mantiene en pie, nos mantiene con bien, mantiene nuestra familia. ¿Sabes? El Señor le decía a mi esposa, gloria a Dios, porque te amo, es que he preservado a los tuyos. Porque mi amor es también evitar en cierto modo lo que te pueda afectar en tu vida. Van a llegar momentos que el Señor va a permitir que experimentemos dolor, que experimentemos sufrimiento. Pero la mayoría de veces, el 90% de nuestra vida, el Señor guarda nuestra vida y guarda lo que nosotros queremos en esta tierra. Pero no debemos perder el enfoque de anhelar la patria celestial, de mirar a nuestro Señor Jesucristo como ese Salvador maravilloso que nos ha dado un nuevo día y una nueva oportunidad de glorificarle y de servirle. Amén. Por eso vamos a orar. Amén. Padre, gracias por esta noche preciosa, Señor, por tu palabra, mi Rey. Primeramente, Señor, pedimos perdón delante de ti, porque reconocemos, mi Rey, que muchas veces no hacemos lo que te agrada, Padre. Pero también llegamos delante de ti, Señor, a decirte, Padre, que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos, Señor, de tu presencia, que necesitamos de tu palabra para continuar.